Buenas tardes, ¿cómo están? Hay menos alumnos de lo normal, pero ya es hora de empezar. Entonces dijimos que vamos a hacer un ejercicio. Entonces primero vamos a hacer un ejercicio conmigo y después van a hacer ustedes otro similar, ustedes solos. Ustedes tienen en la plataforma el planteamiento de un ejercicio para el diseño de equipo para la construcción de un pavimento flexible, que les puedo mostrar. Entonces dice calcular el plazo de ejecución y el costo de operación del equipo que realizará la construcción de un pavimento flexible con un espesor de 10 centímetros para una avenida de 12 metros de ancho y una longitud de 2.100 metros de acuerdo a las siguientes condiciones. Tenemos los datos del equipo y luego tenemos la tabla para anotar las respuestas y en la segunda parte tenemos la información que corresponde a los equipos que van a ejecutar la obra. Y en la última tabla tenemos la información, o más bien el lugar donde vamos a registrar los datos para calcular el costo total de operación de las máquinas. Entonces vamos a empezar calculando la productividad de la planta de asfalto, que es muy sencillo, ¿verdad? Para nuestro caso ha de ser la capacidad de la planta, que es 110 toneladas por hora, multiplicado por el factor de eficiencia, que es 0,70, dividido entre la densidad del concreto asfáltico, que hemos dicho que vamos a utilizar 2. Entonces sería 110 por 0,7 dividido entre 2. ¿Cuánto sale eso? $38,5. 38,5. Hemos dicho que la productividad de la planta directamente es en volumen compactado porque el peso específico de 2 corresponde a una mezcla compactada. Luego tenemos la pavimentadora de asfalto. Primero tenemos que calcular la duración del ciclo. Es igual a la distancia sobre la velocidad de trabajo más un tiempo fijo. En nuestro caso, la distancia para la pavimentadora es 80. Eso va a ser dividido entre la velocidad de trabajo, que es 240 metros por hora. Nosotros necesitamos metros por minuto. Entonces ha de ser 4, dividido entre 4 metros minuto. Eso es más el tiempo fijo. Y el tiempo fijo para la pavimentadora es igual a 2 minutos. ¿Cuánto sale eso? $22.
22. Después tenemos la productividad del compactador neumático. Eso ha de ser igual al ancho efectivo, que es 1,96. Aquí, si ustedes se fijan, dice ancho efectivo, o sea, ya no hay que quitarle el ancho de traslape. Cuando se dice ancho efectivo, quiere decir que ya se le ha restado. Entonces sería 1,96 multiplicado por la velocidad de trabajo en metros por hora. Sería 3000. Multiplicado por el espesor de la capa de compactación. Nos dice que el espesor que se va a compactar de la carpeta ha de ser de 10 centímetros. Entonces por 0,1. Y eso por el factor de eficiencia. El factor de eficiencia es 0,83. Y esto va a estar dividido entre el número de pasadas por 1 más h. El número de pasadas es 8. Por 1,20, que sería el factor de altura sobre el nivel del mar, porque estamos a 3000 metros. O sea, 2000 metros sobre el límite de rendimiento estándar. ¿Cuánto sale eso? $50.84. 50.84. Hacemos lo mismo para el compactador de rodillo liso. Este tiene un ancho de 1,94. Ancho efectivo. Una velocidad de trabajo de 2900. El espesor sigue siendo 0,1. El número de pasadas es 10. ¿Cuánto da eso? $38.91. Luego tenemos la volqueta. La volqueta es de 8 metros cúbicos. La distancia de la planta de asfalto a la avenida es 5500. Entonces, la duración del ciclo
de ser igual a la distancia, que es 5.500 entre la velocidad de avance, que es 3.600 metros por hora, o sea, ha de ser 600, dividido entre 600 metros minuto, más la distancia otra vez, dividido entre la velocidad de retorno, que es 5.500, perdón, es 4.800. Eso va a ser dividido entre 700. Y a eso hay que sumarle el tiempo fijo. No sé si tenemos de dato, si está el dato 12 minutos, más 12. ¿Cuánto sale eso? $29.02. ¿Seguro? 29.02. Parece muy alto. Perdón, eso estoy equivocado. Es en minutos todavía, ¿no? 29.02. Esto es en minutos. Ahora sacamos la productividad. Hemos dicho que va a ser igual al volumen de la tolva, que en este caso es 8 metros cúbicos. Pero primero el factor de conversión 60 por 8 por la resistencia a la rodadura, que es 0,9. Suele ser por 0,9 y por el factor de eficiencia del trabajo, que es 0,83. Y eso va a estar dividido entre 29,02, que es la duración del ciclo, multiplicado por 1.20. ¿Cuánto va a dar eso? Ingeniero, en la duración del ciclo del cargador frontal, el último número es 12. ¿De cuál cargador frontal? ¿Aquí del dato? Sí, en el procedimiento que hicimos. Más 12 ¿no es 1.2? Es 1.20. Si es 3.000 metros, tenemos 20% de pérdida de potencia. En Cochabamba es 2.500 y tenemos 15. ¿Cuánto sale? $10,3. Pero aquí falta una cosa, ¿no? Los otros equipos, la pavimentadora, el compactador, dan directamente en volumen compactado porque el espesor es compactado. En el caso de las volquetas hay que multiplicar ese valor. ¿Cuánto era? 10.13.
10.13 por 0.9. Punto 13. ¿Cuánto? 10.3. 10.3. Eso multiplicado por 0.9, tenemos el factor de compactación 0.9. Aquí vamos a corregir nuestro dato porque hemos trabajado con 0.9. Resistencia a la rodadura también 0.9. Van a cambiar el dato en su hoja para que coincida. ¿Cuánto da? $9.27. 9.27. El cargador frontal dice que la distancia entre el acopio y el buzón de la planta es 150 metros. Su factor de acarreo 0.85, el de compactación también 0.9. La velocidad de avance 12.000 metros por hora y el de retorno 15.000. Los primeros sacamos también la duración del ciclo. De ser a la distancia que es 150 metros dividido entre la velocidad con carga en metros minutos. Si es 12.000, quiere decir que va a ser dividido entre 60, ¿cuánto nos va a dar? 200, ¿no? Más la misma distancia de 150 metros dividido entre la velocidad de retorno, que es 15.000. ¿Cuánto es 15.000 entre 60? 250, ¿no? Más el tiempo fijo también. Tenemos el tiempo fijo que es 1.50. ¿Cuánto va a dar eso? Dejaremos entrar a alguien que ha llegado. ¿Cuánto sale? 2.85. 2.85, esto es en minutos. La productividad del cargador frontal debe ser igual 60 por el volumen del cucharón, que es 2.10. Multiplicado por el factor de acarreo, que es 0.85. Y multiplicado por el factor de eficiencia, que es 0.75. Eso dividido entre 2.85 por 1.20.
¿Cuánto sale eso? 23.49. 23.49. Nos falta del camión imprimador. Tenemos de datos la capacidad 6.000 litros, factor de eficiencia 0.83, la tasa de riego 1.5 litros por minuto, la velocidad 36 kilómetros por hora, de retorno 48 kilómetros por hora. La distancia del camión imprimador también es igual que de la volqueta, 5.500 metros. Y el tiempo fijo de 50 minutos. Entonces sacamos primero la duración del ciclo. Ha de ser igual a la distancia, que es 5.500 dividido entre la velocidad, que es 600 metros minuto, más la distancia, que es 5.500 metros, dividido entre la velocidad de retorno, que es 8.800, ¿no? Es 48 entre 6, ¿cuánto es? Es 8, ¿no? Sería 800. Y más el tiempo fijo, que es 50 minutos. ¿Cuánto da eso? $66.04. 66.04. La productividad ha de ser igual a 60 por el volumen del tanque en litros. Ahí tenemos la fórmula. Entonces, ha de ser a 60 por la capacidad en litros, que es 6.000. Multiplicado por la resistencia a la rodadura, que tenemos de dato como 0.9. Multiplicado por el factor de eficiencia, que es 0.83. Y dividido la tasa de riego, que es 1.5, multiplicado por la duración del ciclo, que es 66.04, multiplicado por el factor de altura, que es 1.20. ¿Cuánto da eso? $2.262.26.
2.262. Vamos a poner en redondos. Hemos cometido un error. Ustedes no hacen un seguimiento en la volqueta, ¿no? El ciclo de trabajo es la distancia entre 600 más la distancia entre 800, ¿no? Porque 4.860 es 800. Entonces esto tenía que haber sido 800. ¿Cuánto sale haciendo esa corrección? La duración del ciclo. 2804, Inge. 2804 de minuto. También en la otra fórmula tenemos que corregir. Puede ser 2804. ¿Cuánto va a dar con esa corrección? 1066. 10.66 multiplicado por 0,9. 959, Inge. 9,59. Entonces tenemos todas las productividades. ¿Cuánto va a ser el volumen de trabajo? Para eso tenemos que fijarnos en el enunciado. Aquí este dato también tenemos que corregir porque si no, no va a haber coherencia. Hemos utilizado un peso específico del concreto asfáltico de 2. Dice que tenemos una avenida de 12 metros de ancho y una longitud de 21.000 metros y un espesor de carpeta de 10 centímetros. Entonces el volumen de trabajo ha de ser igual a 2.100, que es la longitud de la avenida, multiplicado por el ancho, que es 12, y multiplicado por el espesor de la carpeta, que es 0,10. ¿Cuánto da eso? 2520. 2.520. Y ese dato es igual para todos, menos para el imprimador. ¿Y cuál será el volumen de trabajo para el imprimador? En realidad sería la superficie de trabajo, ¿no? Porque no tiene espesor. Entonces ha de ser solamente el largo por el ancho. O sea, va a ser 2.100 por 12. ¿Cuánto sale? 25.200, sí. 25.200 metros cuadrados, ¿no? Eso no se olvide. Aquí les vamos a poner las unidades. Y este último es en metros cuadrados. Aquí le pondremos nomás la unidad, que sería metros cúbicos compactados por hora.
Para el caso del camión imprimador ha de ser metros cuadrados solamente, no pueden ser compactados porque no tiene espesor. Y vemos otra vez quién nos dice. ¿Qué resultado dio? 23,49, ¿no? Sí, le falta. Hay que multiplicar esos detalles, hay que tener cuidado, ¿no? 21,14. Aquí en general, muy excepcionalmente, en una obra va a haber 2 plantas de asfalto. Sería muy complicado manejar. Entonces vamos a tener una sola planta de asfalto de entrada. A pesar de que en el ejercicio no lo dice, pero es una sola planta. Entonces, número de máquinas ha de ser 1. Aquí solo por comparación podríamos sacar cuántas pavimentadoras se necesita. Una no abastece. Van a ser 2 pavimentadoras. ¿Cuántos compactadores neumáticos? Solo uno, porque solo es 38,5 la cantidad de mezcla. El compactador 38,91 está casi similar a la producción de la planta, pero es 1. Las volquetas. ¿Cuánto ha de ser? Sería, si quieren, lo que produce la planta dividido entre la productividad de la volqueta. Sería 4. Pero se pasa de 4, tiene que ser 5. Cargador frontal, de hecho, van a ser 2. Uno no abastece. El camión imprimador, que siempre va a ser solo 1. Ahora podemos sacar el plazo. Inge, una pregunta, ¿no está mal la productividad de la pavimentadora? Porque 22 solo es el resultado del tiempo fijo. A ver, veremos. A ver, corrijan, por favor, es que como hemos hecho rápido, no he ido anotando con claridad. 47.73 sale. 47,73. Vamos a cometer un error grave, ¿no? Entonces, una sola pavimentadora satisface la producción de la planta. Vamos a tener 5 volquetas, 2 cargadores frontales y, lógicamente, un solo imprimador. Vamos a sacar el plazo. Vamos a hacer con el equipo que comanda, que es la planta de asfalto. Dividido entre su productividad. Sería 65 horas. Para estos otros vamos a sacar las horas productivas, porque como hemos redondeado, va a haber una cantidad de horas de espera. Esto entre la productividad. Multiplicado por el número de máquinas para que podamos utilizar la misma fórmula. Las horas productivas serían 53.
Y el plazo para el camión imprimador sería este valor dividido entre la capacidad de producción. Eso sería 11 horas. La pavimentadora va a trabajar 11 horas y se va a ir. El plazo ha de ser igual para todos los equipos, porque los equipos no se pueden salir, no se pueden ir a hacer otro trabajo. Entonces, el 65 va a ser para todas las máquinas que intervienen en la construcción del pavimento flexible. Solo que está saliendo así aquí. Y las horas productivas de la planta ha de ser 65, porque la planta no para. Sacamos las horas improductivas, que ha de ser igual a 65 menos las horas productivas. En el primer caso sería 0. Y tenemos las horas improductivas. Entonces el plazo de conclusión del pavimento ha de ser definitivamente 65 horas. Si tienen preguntas. Ingeniero, al calcular el número de máquinas, los 3 primeros lo ha hecho a criterio. Se puede hacer dividiendo, no es lo mismo, pero es muy fácil porque si la cantidad de material para que trabajen las otras máquinas es 38.5, es lo que produce la planta y no hay más material. Entonces, si la pavimentadora produce 47, lógico va a ser 1. El compactador produce 50, también va a ser 1. El rodillo liso 38.91, también va a ser 1. Pero podemos hacer dividiendo también, ¿no? Pero solo que nos va a salir con decimales, lo que yo he hecho para las horas productivas. Estas son las horas que realmente van a trabajar las máquinas y estas horas que tenemos como improductivas son los tiempos de espera. Si tienen preguntas, ¿todo está bien? La parte de costes es muy fácil, usted ya sabe.